El capítulo que vamos, o los versículos que vamos a mencionar esta mañana, son la continuación de los dos últimos mensajes que yo he predicado en este mes. El penúltimo mensaje que había predicado era acerca de los siervos, ¿no? De los siervos que tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades y también que tenemos que sujetarnos a las autoridades y también a los amos. Ese fue el penúltimo mensaje. El antepenúltimo, o sea, el domingo antepasado, habríamos hablado acerca de las esposas que debían vivir sujetas a su marido, ¿no? Entonces, el tema de la sujeción habíamos hablado a las instituciones humanas y autoridades, a los amos terrenales y también al esposo, la sujeción de la mujer para con el esposo. Y este mensaje va a continuar lo que ya estábamos hablando. En el versículo 8 dice, tratando de unir estos dos temas, dice, finalmente. Es como concluyendo todo lo que el apóstol Pedro quiere expresar, que la iglesia viva como práctica cristiana, que la iglesia, que los cristianos renacidos, transformados, lavados con la sangre de Jesucristo, puedan gozar realmente una nueva vida, una nueva transformación, y que esa nueva creación que Dios estaba haciendo en la vida espiritual de cada uno de nosotros tenía que tener estas pautas. Primeramente, la sujeción a nuestras autoridades, la sujeción a nuestros amos terrenales y la sujeción dentro del matrimonio de la esposa para con el esposo. Y dice el apóstol Juan, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Hermanos, esto nos hace pensar, ¿quién no tiene dificultades con las instituciones o con los gobiernos? ¿Quién no se queja de tener malas autoridades? ¿Quién no se queja de tener malos amos, malos jefes? ¿Qué mujer no se queja o no quisiera sujetarse o no quiere sujetarse a su marido y tiene dificultades para obedecer a la palabra de Dios? Entonces el apóstol Pablo, sabiendo que el mandato que estaba dando, la orden que estaba dando por la voz de Dios, era tan difícil de cumplir y que esto iba a crear otro sentimiento, un poco de malestar. El apóstol sabía que lo que estaba diciendo iba a crear malestar en la conciencia de los hermanos, porque el Señor nos dice que debemos tener limpia conciencia, y al decirle sujétate a un gobierno, sujétate a tu jefe o amo terrenal, sujétate a tu marido, y al no tener una buena actitud de los hombres a quienes se deben sujetar, entonces en el pensamiento y en el sentimiento y en el corazón del hombre iba a crearse una mala conciencia. Y es por eso que dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y este mandato de ser de un solo sentir, no solamente lo dijo el apóstol Juan, sino que esta frase, sed de un solo sentir, se repite en 2 o 3 versículos para fortalecer el mandato que debemos tener una sola mente, un solo pensamiento, una sola idea en las cosas relacionadas a Dios. Porque se dan cuenta por qué causa tenían que someterse a las autoridades. Dice, por causa del Señor. ¿Por qué tenían que someterse los esclavos a los amos maltratadores? Por causa del Señor, porque esto es la voluntad de Dios y porque esto le agradaba a Dios. ¿Y por qué las mujeres tenían que someterse a los maridos? Porque esto es por causa de Dios, es por la voluntad de Dios, y porque esa actitud de la mujer sumisa era porque agradaba a Dios. Esta misma razón, hermanos, tenían que cumplirse. Entonces el apóstol les decía, sean de un mismo sentir, porque todo lo que hacemos nosotros debe ser para la gloria de Dios, debe ser para agradar a Dios, debe ser por la causa de Dios, y es por eso que tenemos que tener un solo sentir, un solo pensamiento en vuestra vida.
Entonces, esta frase vamos a leer, sé de un solo sentir o de un mismo sentir, lo vamos a leer en 3 versículos diferentes, a 3 diferentes iglesias, en 3 diferentes contextos, pero la idea era siempre de que la iglesia tenía que tener un solo pensamiento, una sola meta, de glorificar a Dios, de engrandecer el reino de Dios, de hacer conocer su nombre por todas las naciones. Todas estas palabras van a un solo sentido, a Dios. Vamos a mirar en el libro de Segunda de Corintios, Segunda a los Corintios, en el capítulo 13, en el último capítulo de Segunda de los Corintios, capítulo 13, dice de esta manera, en el versículo 11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Mira lo que dice: sed de un mismo sentir, vivid en paz. Porque ¿qué hombre, qué mujer le va a gustar someterse a hombres que de repente son maltratadores, a jefes maltratadores, a hombres, a autoridades maltratadores? ¿Quién va a querer sujetarse? Pero por causa del Señor me debo sujetar. Por causa del Señor, porque es la voluntad de Dios, porque esto le agrada a Dios, yo debo obedecer a su palabra. ¿Me entiende, hermano? Debo obedecer a su palabra y vivir en paz. Porque si no tengo un buen sentimiento, no vivo con un solo pensamiento en la obra de Dios, que mi actitud puede causar disensión en la obra de Dios, mi pensamiento, mi conducta va a causar división en la iglesia, división entre los hermanos. Entonces, si yo no pienso si yo no pienso en Dios, lógicamente voy a hacer lo que a mí me da la gana, lo que a mí me gusta, lo que mi sentimiento me manda, yo voy a hacer. Pero si es por causa del Señor, todo debe ser encauzado hacia la cruz de Cristo, hacia la cruz de Cristo. Y el apóstol entendía claramente a los corintios, les decía que aprendan a vivir todos con un solo sentimiento. En el libro de Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, en el versículo 16, dice de esta manera: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuevamente está llevando a la iglesia, a los lectores del libro de Romanos, a tener un solo pensamiento, sean unánimes entre vosotros. No haya algún altivo, algún soberbio que trate de malograr la buena relación que debemos mantener como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo a los romanos les decía que tenían que estar unánimes, todos juntos con un solo pensamiento en cuanto a la obra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 5. El apóstol Pablo nuevamente a los filipenses, exhortándoles, diciendo, no, desde el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el gran ejemplo de unidad. Es el gran ejemplo en la Trinidad, por ejemplo, es un gran ejemplo de la unidad, de la unidad de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo. Esa misma unidad quiere que la iglesia podamos tener al momento de glorificar, de honrar, de engrandecer su nombre, de hacer conocer su nombre por todas las naciones, en el momento de alabar, en el momento de adorar. Siempre nuestra mente esté unánime, todos juntos, alabando y glorificando. No decir, hoy día no voy a alabar, o sea, que no haya una separación. Hoy día no voy a cantar, hoy día no voy a hacer esto, hoy día no voy a hacer lo otro. Oh no, yo no pienso como tú,
este tema de la alabanza. Tenemos que tener un solo sentir como iglesia, como grupo, como familia. Tenemos que adorar y glorificar a Dios en diferentes temas dentro de la iglesia, pero todos estos son redimidos, son recogidos para alabar y glorificar al nombre de Dios en un solo canal, en un solo conducto debe ser. Y dice la Biblia que necesitamos ser todos de un mismo sentir. Nuevamente el apóstol Juan lo menciona en su mismo libro. ¿Cuántos problemas, hermanos, cuántos problemas se acabarían? Se acabarían si todos fuésemos de un solo sentir. ¿Cuántos problemas? Si toda la iglesia, imagínense, hermanos, cuántas iglesias hay en Cusco. Si todas las iglesias nos sujetáramos a la palabra de Dios, ¿cuántos problemas podríamos evitar? Pero qué tristeza, hermanos, que aquí en las iglesias cada uno quiere hacer su propio capricho, cada uno quiere hacer su propio sentimiento, cada uno quiere jalar, como dice el dicho, agua para su propio molino, y como sea lo jala, como sea lo hace, atropellando, arrastrando, como una competencia. No es eso, hermanos. La iglesia no debe ser así. Hay muchas iglesias que están equivocados en su primer objetivo, porque no tienen un mismo sentir como manda nuestro Señor. Y nuestra oración y nuestra exhortación nuestra como iglesia, nosotros tenemos que tener un solo sentir en la obra de Dios. Somos 4 personas en la iglesia, por ejemplo, somos 4 pastores, con un solo sentimiento. Todo debe ser para engrandecer la gloria de Dios, adorar y engrandecer su reino aquí en la tierra. Ya no somos 4, ahora somos todos nosotros. Tenemos que tener un solo pensamiento para hacer crecer la obra del Señor y glorificar su nombre. Ese es el sentimiento que nos debe llevar a cada uno de nosotros, desde los niños acabando en los adultos. Un solo sentimiento, un solo puño empujando, hermanos, la iglesia, que es la obra de Dios que ha dejado aquí en la tierra para que nosotros la continuemos. Un solo sentir, un solo pensamiento. El apóstol Pablo, el apóstol Juan nos llama. Es un llamado a la unidad, de vivir en armonía entre los creyentes, en una sola mente, en un mismo parecer. Por tanto, hermanos, tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, todos hablaban de una unidad. Aún nuestro Señor Jesucristo llamaba a la unidad de su iglesia, a la unidad de su cuerpo. Y esta exhortación no debemos pasar por alto, hermanos. En el mismo versículo que estamos reflexionando, en el versículo 8, dice: finalmente son de un mismo sentir. Pero también hay algunos adjetivos que tenemos que resaltar. Dice la Biblia: ser compasivos. Ser compasivos está hablando de simpatizar con aquellos que sufren. La compasión tiene que ver con un signo de identificación con aquellos que sufren. Es la pasión por el perdido. Tenemos que ser compasivos porque mucha gente va yendo al camino de la perdición, dice la palabra de Dios. Con aquella gente que sufre internamente, que pasa problemas, que pasa necesidades. Y la iglesia tiene que tener un solo sentir en el tema de la compasión. Debemos ser compasivos, tener un sentimiento para aquellas personas que sufren y compadecerse. Vamos a mirar el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 15, dice de esta manera. Romanos 12, 15, dice de esta manera: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Por qué nos insta, hermanos, a sentir un sentimiento que nosotros no sentimos, que la otra persona está sintiendo? Es porque somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia. Somos de la familia de Abraham, la familia de Dios. Tenemos una sola fe, la fe de Abraham, la fe en Dios. Entonces somos una familia en Cristo, y cuando sufre un miembro de la familia debemos sentirnos, condolernos. No podemos
enajenarnos y decir, bueno, él es su problema. No es mi problema, es el problema del cuerpo. Es como la iglesia, es como nuestro cuerpo. Hay una analogía más adelante en el mismo libro de Romanos, hablando de la iglesia, que es un solo cuerpo, es como nuestro cuerpo. Si nos duele la uña, usted no va a decir, bueno, que me siga doliendo, lo voy a pisar a la uña para que me siga doliendo. No, usted se siente mal, se incomoda, se descansa, ¿no? Usted no puede hacer más, porque el dolor es intenso en la parte del pie, en el dedo más pequeño del pie. Es algo doloroso. Eso incomoda a todo el cuerpo y hace un mal sentimiento, mal pensamiento, mala actitud, mal comportamiento. Incomoda todo, desorganiza todo el cuerpo. Igualmente, hermanos, cuando en la iglesia hay dificultades, los cristianos tenemos que aprender a tener compasión por los cristianos. Y la Biblia no solamente nos manda a tener compasión por los cristianos, también nos manda a tener compasión por los que no conocen a Cristo. Entonces, mi amado hermano, necesitamos tener este espíritu de compasión para con los que sufren. Vamos a mirar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 34. Dice la escritura de esta manera. Hebreos, capítulo 10, versículo 34. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis, sabiendo que tenéis, ¿qué cosa? Una mejor herencia. Hermanos, ¿por qué debemos ser compasivos? Porque sabemos que esto es un mandato de Dios, y al ejecutarlo, al cumplirlo, sabemos que tenemos herencia entre los santificados, tenemos herencia en el reino de los cielos. Es una bendición. No sea ajeno a esta labor de compasión por los creyentes y también por los incrédulos, porque es una bendición del Señor cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios. Pero no solamente nos dice el Señor que tenemos que ser compasivos. Dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, donde estamos reflexionando, dice, amándoos fraternalmente. Amándoos como quienes pertenecen a una familia de Dios. Porque sabemos que en la familia, nuestras familias, yo amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a las personas que están en mi entorno, pero el Señor ahora nos dice que amemos más allá de nuestro entorno, que es la iglesia, la familia de Dios, el amor a los cristianos. Y esto lo dice el apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 7, que debemos amarnos los unos a los otros repetidas veces. En el primer libro de Juan, en el capítulo 1, 2, 3 y 4, está hablando de amor fraternal, del amor cristiano. ¿Por qué tanto enfatiza en el amor cristiano? Porque somos una familia, la familia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos nosotros fortalecer este vínculo del amor fraternal. Pero también la Biblia nos habla, en el mismo versículo dice, ser misericordiosos. La misericordia, hermanos, es tener piedad. Es diferente a ser compasivo. La misericordia es tener piedad. En misericordia perdonamos a nuestros hermanos, porque la piedad nos manda a amar a nuestros hermanos. Y en misericordia podemos tomar en alto algunas ofensas, algunos agravios. Por la misericordia, a veces yo a mis hijos no castigo, ellos han hecho una travesura, pero me lleno de misericordia, ya no disciplino, ya no los castigo duramente a mis hijos, porque me estoy llenando. No es que yo no quiero castigar, pero la misericordia es más grande en mí, que aunque haga una travesura, pueda cubrir ese error, ese pecado de mis hijos, y poder yo amar a mis hijos. Entonces, entre hermanos debe
esto porque dice la Biblia, muchas veces nos ofendemos, dice Santiago. Entonces, si muchas veces nos ofendemos, en el libro de Santiago, cuando dice, entonces vamos a estar discutiendo y peleando entre nosotros. No, la misericordia de Dios que ha cubierto nuestros pecados nos debe llevar a nosotros a tener misericordia para con los hermanos y poder ayudar y restaurar nuestra comunión que posiblemente puede romperse. Entonces, mi amado hermano, es necesario que el cristiano debe llenarse de misericordia para con su familia, para con los hijos, para con la iglesia y aún para con los incrédulos, porque los incrédulos son más ofensivos que nosotros mismos. Entonces, mi amado hermano, necesitamos llenarnos de este amor, de este atributo de Dios que Dios nos ha entregado cuando Él derramó su gracia, su amor, su misericordia en la cruz del Calvario. Es un fruto del Espíritu Santo que debe llenar nuestro corazón. Solo, hermanos, esta palabra de ser misericordiosos también se encuentra en el libro de Efesios. Vamos a mirar un ratito de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice la Escritura, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, la meta es muy grande. ¿Cuánta misericordia debes tener? Así, así, así. La meta es muy alto. Así como Cristo te derramó misericordia sobre ti, ¿cuánta misericordia tuvo Dios por ti? ¿Así? ¿Así? Inmenso, hermanos. Dios dice que es rico en misericordia, dice la palabra de Dios. Él es rico en misericordia, tiene mucho amor, mucha misericordia para con los hombres. Igualmente nosotros tenemos que aplicar misericordia unos con otros. Entonces necesitamos, hermanos, mirar la relación Dios con el hombre. ¿Cuánta misericordia tienes? Esa misma misericordia deberías tener para con tus prójimos. Y también dice la Biblia, sean amigables. Sean amigables. Esto nos habla, hermanos, de un espíritu humilde. Lo contrario de un espíritu altivo. ¿Quién quiere ser amigo de un soberbio? ¿Quién quiere ser amigo de un orgulloso, de un petulante? De uno que camina con el cuello erguido y solamente mira a todos los que son de su tamaño, y a los más bajitos y a los más menos agraciados los mira con menosprecio, como quien dice, ponte a un lado nomás porque ofendes. Hermano, ¿quién quiere ser amigo? Y la Biblia nos manda a ser amigables. Y este tipo de actitud negativa siempre vamos a encontrar en el mundo. Siempre. Pero nuestro mandato para nosotros como hijos de Dios es que tenemos que ser amigables. Necesitamos tener un espíritu humilde, hermanos. Un espíritu que desarrolla y reconoce sus propios errores y también reconoce los errores de su prójimo. Nosotros tenemos que vivir sabiendo, esperando alguna respuesta de repente negativa. Debemos vivir así. La Biblia nos dice que debemos seguir alertas, conociendo cuál es la conducta de un incrédulo y conociendo cuál es la conducta del ser humano. Y nosotros tenemos que vivir, hermano, para armonizar, no para hacer guerra, no para hacer conflicto, no para causar disensión, sino ser amigables, vivir en paz unos para con los otros. Vamos a mirar el libro de Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23. Miren lo que dice la Escritura, hermanos. Proverbios, capítulo 29, versículo 23. Dice la Escritura de esta manera: la soberbia del hombre le abate, pero el espíritu humilde, pero al de humilde de espíritu sustenta la honra. Mira, hermano, Dios abate a aquel hombre que tiene un espíritu de soberbia.
Lo contrario a ser amigables. Pero la Biblia también dice que al espíritu humilde lo sustenta, lo fortalece. Entonces, mi amado hermano, hay conductas que debemos sacar de nuestra vida, que deben morir, y que Cristo ya murió por esos pecados. Lo que pasa es que a veces no nos gusta a nosotros todavía limpiarnos con la sangre de Cristo, sacar esas cosas que están dañando nuestra propia vida y pueden dañar nuestra familia, a quien nosotros amamos mucho. Y si dañan nuestra familia, lógicamente va a dañar a segundas y terceras y cuartas personas. Seamos amigables, seamos amigables. La Escritura también, continuando el estudio, en el versículo 9, sigue exhortando. Cada uno de los versículos que vamos a tomar en esta mañana sigue exhortándonos a una conducta diferente, a una conducta cristiana. Versículo 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. No devolviendo mal por mal. Esta misma frase encontramos en el libro de Éxodo, pero de diferente manera. Éxodo 21, yo quisiera que leamos Éxodo 21, lo que decía Moisés. Éxodo 21, versículos 23 al 25. Mira lo que dice la Escritura, 23 y 25. Éxodo 21, 23 y 25 dice: mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué es eso? Ese se llama la ley del talión. Es una ley que era: ¿cuánto daño me haces? Yo te hago la misma cantidad de daño. ¿Cuánto me pegas? Yo igualito te pego. Era una ley que funcionaba cuando en el Antiguo Testamento. A esto, si continuáramos, le añadiríamos lo que el apóstol Juan diría. ¿Qué le faltaría? Maldición por maldición. Después, bendición por bendición. ¿No? O sea, es una ley que era. Así debe ser la vida cristiana. Eso nos mandó el Señor que hagamos. Debemos continuar haciendo ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Así debemos hacer justicia. Así debemos vivir en este tiempo. Hermanos, la Escritura dice que no. La Biblia dice que no debemos vivir en esa condición, devolviendo las mismas conductas, las mismas actitudes, las mismas molestias que nos pueden hacer a nosotros. No podemos vivir en este mundo viviendo mal por mal, ni maldición por maldición, ni ojo por ojo, ni diente por diente, ni pie por pie, ni mano por mano, ni quemadura por quemadura, ni vida por vida. O sea, tú me matas, yo te mato. Ahí está partes. ¿Así debe ser la justicia? No, hermanos. La Biblia dice que no. Vamos a mirar algunos versículos que dicen que ya no debemos vivir porque eso era la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia, bajo la nueva vida que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículo 39. Mateo 5, 39. Dice la Escritura de esta manera: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale, dale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien
a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el hacéis de más, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjese, hermano, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Oíste que fue dicho pagar mal por mal. Ahora ya no es así, ahora es todo lo contrario. Ahora hay un signo de humildad, un signo de aceptación, un signo de buscar a Dios y sufrir por causa del Señor. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que cambiar algunas conductas nuestras, porque no podemos vivir con actitudes que puedan destruir, diseminar, separar nuestra relación como creyentes. Si esto sucede en el incrédulo, porque está diciendo, si tú saludas solamente, si tú saludas al que te saluda, ¿qué beneficio haces? Igual hacen los incrédulos, que tú tratas bien al que te trata bien. En el mundo también la gente dice, si me amas, te amo, si me quieres, te quiero, si me respetas, te respeto. O sea, en el mundo es así, entre los cristianos no, aún dice más. Si alguien te pide cargar una milla, dice, por favor ayúdame a llevar una cuadra. Como cristiano, ¿qué debes hacer? Llevar 2 cuadras. Siempre hacer un poquito más de lo que se nos demanda. Usted ha visto, hermano, dentro del trabajo lo que se califica es al que da, al que hace cosas más allá de lo que se le pide. Si una persona logra hacer más allá de lo que se le pidió, más allá de lo que se le ordenó, ese es un buen trabajador, esa es una muy buena persona. Pero si solamente dice, no, me dijeron que solamente haga esto, y no sé, yo hice mi tarea, ese tipo, esa persona no es una buena persona, ni mucho menos un buen trabajador, ni mucho menos un cristiano verdadero. Y hay, qué pena que hay cristianos que están en esa actitud, haciendo lo que se les pide. ¿Y qué diría el Señor Jesús? Necio, porque haces solamente lo que se te pide. Eres un necio, porque haces lo que se te demanda. Y como cristianos, nosotros no podemos contentarnos con hacer lo necesario. Tenemos que hacer más allá de lo necesario. Entonces, mi amado hermano, tenemos que aprender a hacer más allá de lo que se nos demanda. Vamos a mirar Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Dice la Escritura: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fíjate, hermano, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia a aprender a que la gente no esté pagando mal por mal, sino todo lo contrario, a dar bendición sobre maldición, a dar bendición sobre maldición. Entonces, el mandato de nuestro Dios es no devolver mal por mal, no devolver maldición por maldición. Eso ya acabó, hermanos. Estamos en la vida del Señor Jesús, estamos en la vida cristiana, y como hijos de Dios, esta actitud pecaminosa debe ser erradicada de nuestra vida, debe salir de nuestro corazón, debe salir de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, debe salir de todo de nosotros, debe salir y abandonar el cuerpo de vida, esas actitudes de devolver mal por mal y devolver maldición por maldición.
Hermanos, necesitamos nosotros empezar a tener esta actitud cristiana. Vamos a mirar Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos. Hermanos, si bien es cierto, es difícil sostener nuestro cuerpo y nuestro carácter, pero debemos dejar y descansar en Dios y dejar que Dios haga su justicia para con nosotros. Que Dios haga justicia contigo. ¿Qué harías tú si alguien, qué mal podrías hacerle tú si alguien causara un daño grave a tu familia, a tu vida, a tu persona, a tus hijos? ¿Qué podrías hacer tú? ¿Qué es lo máximo que podrían hacer? ¿Cuál es el mayor daño que podríamos hacer en reaccionar en contra de una persona? Lo máximo es matarlo, ¿cierto? Pero con eso solucionamos la vida. Con eso solucionaremos los problemas. ¿Qué es lo que Dios podría hacer? Si a Dios tú lo dejarías, tú le encargarías tu causa. Dice la Biblia que Dios puede matar y a la vez también mandarlo al infierno. Cosa que nosotros no podemos hacer. ¿Me entienden? O sea, el mayor daño que quisiéramos causar a una persona, nosotros no lo podemos causar. Sino ¿quién lo puede causar? Dios. Dios nos hace justicia. Y si en su justicia está mandar a una persona, matarlo y mandarlo al infierno por toda la eternidad, hermanos, imagínense cuánta tranquilidad y cuánto sosiego podríamos tener nosotros y no tener un corazón lleno de ira, de amargura para con las personas. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea, Dios podría causar mucho más daño de lo que yo podría hacer. Entonces, mejor es dejar la causa en las manos de Dios. Por eso es importante, mis amados, como dice el libro de Romanos capítulo 12 y el 19, no te vengues, deja que Dios haga su obra. Deja que Dios, no estés devolviendo, no estés buscando cómo dañar a la persona. Deja que Dios haga su justicia. Lo que Dios va a hacer es más de lo que tú podrías hacer. Eso nos da tranquilidad, eso nos va a dar sosiego y eso nos va a liberar de mucha tensión a nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque ¿qué pensáis? ¿Cómo le hago daño? ¿Cómo le hago daño? ¿Cómo le causo daño? ¿Cómo le causo daño? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo le digo las cosas? Entonces, en vez de estar maquinando pensamientos, déjalo a Dios. Y Dios va a hacer su obra, su justicia. Porque Dios nunca va a dejar a uno, a sus hijos, desamparados ni desvalidos. No lo va a dejar. Sino todo lo contrario. Dios va a defenderte, dice la palabra. Dios va a defender. Entonces, mi amado hermano, deje en las manos de Dios. Dice la Biblia por el contrario. Dice, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Debemos siempre estar con una actitud de paz, de siempre bendecir. Ahora, alguien diría, pero pastor, usted no sabe el daño que me causó. Usted no sabe cuánto daño me causó en mi vida, cuánto sufrimiento, cuánto dolor he cargado. Usted no sabe. Usted no sabe lo que estoy pasando. Lógicamente, hermano, nunca voy a saber, porque no estoy en su cuerpo. No voy a saber el dolor que usted siente. Usted sí sabe el dolor que siente. Pero ni aún eso, hermanos, es una justificación. Ni aún eso nos va a ayudar a que nosotros podamos vengarnos. Sino todo lo contrario, es descansar en el Señor y dejar que Dios haga su justicia y bendecirle a todos aquellos que nos maldicen. Bendecirle a todos aquellos que nos maldicen. Entonces, mi amado hermano, necesitamos hacer este ejercicio espiritual que no es fácil para algunos. Es una lucha constante, hermanos.
Porque Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, la primera cosa es negarse a sí mismo. Y dejar que Dios haga su justicia es negarse a sí mismo. Dejar tu causa a Dios es negarse a sí mismo. Es dejar que Dios haga su obra y que Él actúe en vez que nosotros, es negarse a sí mismo. Y solamente Dios nos manda, niégate a ti mismo, sigue tu cruz, toma tu cruz y sígueme. Es seguir a Cristo. Es seguir a Cristo y no buscar más cosas como nosotros hacer nuestra propia justicia. El versículo 10 del libro de Primera de Pedro dice, está haciendo alusión a un pasaje del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 3:10 y 11, voy a leer, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Este mismo versículo está escrito en el libro de Salmos, en el capítulo 34, versículos 12 al 16. Mis amados hermanos, es necesario que podamos apreciar este principio bíblico como lo aplicó el salmista David y como lo aplicó el apóstol Juan a la iglesia a quien se dirigía, a los hermanos a quien se dirigía. Es necesario, hermanos, dice, si quieres amar tu vida, es condicional. Te está condicionando. Tú quieres amar tu vida. Si amas tu vida, haz estas cosas. Si no te amas tu vida, pues lamentablemente, haz lo que tú quieras. Y realmente, hermanos, la gente tiene un concepto diferente. No, yo me amo mi vida, pero son unos groseros. Tienen palabras de daño, de perjuicio. Solamente están hablando cosas que dañan y agreden a las personas y no se dan cuenta que es en contra de su propia persona. Es como cuando a alguien se le dice, hoy no tomes porque te va a hacerte mal. Él no considera ese consejo y él hace todo lo contrario. Y después dice, yo me quiero, yo me amo. Por eso la psicología tiene mucho espacio en este mundo. Porque hay mucha gente que se le dice que no, todo lo que tú hablas es en contra de ti. Pero ¿qué hace la persona? No le interesa eso. Sino él habla y habla nomás. Y a veces habla cosas que le van a dañar su propia vida, pero esa persona no se da cuenta. ¿Es por qué? Es porque se ama. Él cree que se ama, pero se está haciendo daño y él verdaderamente no se ama. Por eso la psicología en este mundo tiene mucho campo en ese trabajo que hacer con la gente incrédula. Pero nosotros, mis amados hermanos, los que tenemos la palabra de Dios, los cristianos, realmente nos amamos a nosotros. Realmente amamos nuestro cuerpo físico porque este es el templo del Espíritu Santo. Porque esta es la vida, este es el cuerpo que el Señor nos ha dado para vivir 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, hasta cuando el Señor quiere. Este es el cuerpo. Debemos cuidar el cuerpo. ¿Por qué nosotros no tomamos, no ingerimos bebidas alcohólicas? Porque sabemos, tanto científicamente y bíblicamente sabemos, que el alcohol solamente produce daño interior y produce, hermanos, daño físico. ¿Por qué no fumamos? ¿Por qué no comemos y nos volvemos glotones y somos glotones y comemos harto y nos engordamos? Porque estamos dañando nuestro propio cuerpo. ¿Por qué algunos dejan de comer y son bulímicos, anoréxicas? ¿Por qué? Están dañando su cuerpo. Y dice, el que realmente ama su cuerpo, ama su vida, debería practicar estas cosas, ¿no? Debería conducirse bajo el temor de Dios. Y dice la Biblia, da algunos requerimientos. Dice, quiere amar su vida y ver días buenos. Primero, refrena tu lengua. ¿Qué dice Santiago acerca de la lengua? Dice que eso, ¿no? ¿Qué cosa dice que es la lengua?
¿Es un miembro grande? Dice la Biblia, es un miembro pequeño, un miembro pequeñito. ¿Pero qué cosa dice? Que causa mucho daño. Fíjate, hermano, causa mucho. Eso, la Biblia dice que la lengua es un miembro pequeño que causa mucho daño. Enciende el fuego, enciende un gran fuego. ¿Qué quiere decir eso? Nos causa muchos problemas. A veces no medimos la forma que hablamos. Muchas veces yo soy así y trato de frenar mi lengua, pero la Biblia me dice que es un miembro pequeño que debo sujetarlo. Yo cuántas veces me acerco al Señor y digo, perdóname, Señor, mi lengua. Ya ves, cuando me dirijo a las mujeres. En el seminario siempre he sido acusado por tener palabras duras para con las personas. Quizás para con los varones no, porque ya somos varones, pero muchas veces para el sexo opuesto. Tenemos que cuidar nuestra lengua, hermanos. Es un mandato del Señor. Y decimos, no, refrena tu lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. ¿No? ¿Cuánta maldad puede fluir por nuestra lengua? Y Santiago dice, con esta misma lengua maldecimos, y con esta misma lengua adoramos a Dios. Ay, Señor, te alabo, te glorifico, te honro, y todas las palabras para Dios. Pero con esta misma boca voy y maldigo y hago groserías, insulto, agredo, daño. ¿Qué contradicción tan grande hay en la vida del ser humano? Y todavía decimos, yo quiero vivir bien, quiero tener una buena vida, sabiendo que, hermanos, que con mi boca, con mis labios, estoy haciendo perjuicios, daños. Tenemos que tener cuidado, dice la Biblia. Si quieres tener buenos días, amar tu vida y tener buenos días, refrenemos nuestra lengua. Dice la Biblia, apártense del mal. Apártense del mal. Cuán importante, hermano, es apartarnos del mal. El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Necesitamos andar, hermanos, lejos de la maldad. Es difícil porque el mundo está lleno de maldad. Entonces, ¿por dónde vamos a caminar si el mundo está lleno de maldad? Hermano, por senderos de luz. Por senderos de luz. Necesitamos mirar bien y estar atentos. Dice la Biblia, y haga el bien. Hacer el bien para muchos nos cuesta, hermanos. Necesitamos aprender a hacer el bien. No es fácil. Necesitamos mirar bien qué actitudes, qué conductas y comportamientos van a ser de bendición. Hay que prestar atención a nuestra vida. Imagínense, hermano, todas estas palabras expresadas a un pueblo que estaba sufriendo persecución allá en la primera iglesia. A una iglesia perseguida diciendo, voy a hacer bien. Pero ¿cómo hacer bien si todo es maldad para mí? Pero el mandato era hacer el bien. Y también dice la Biblia, busque la paz. Busque la paz. Y yo quisiera leer en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 15, dice de esta manera: si el incrédulo se separa, sepárese. Es un consejo al matrimonio. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dios nunca nos ha llamado a la guerra. Está haciendo referencia al matrimonio. El matrimonio es lo más cerca del hombre. El matrimonio es lo más íntimo del ser humano. Si estamos en conflictos, dice el apóstol Pablo, si el marido incrédulo, la mujer incrédula, el marido creyente o la mujer creyente está en conflicto, dice la Biblia, sepárense. Porque así no pueden vivir toda la vida, pelea, discusión, pleitos y pleitos y pleitos.
Porque Dios nunca nos ha llamado a paz, nunca nos ha llamado a guerra, sino nos ha llamado a paz. Pero el Señor está diciendo, ¿no? Si no se puede soportar, ¿no? Tenemos que tomar una actitud. El Señor nos ha llamado a paz, a tranquilidad. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, Hebreos 12, 14, dice de esta manera. 12, 14 del libro de Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mandato es buscar la paz. Buscar la paz. Y la paz es con el Señor. La primera paz que vamos a encontrar es la paz que el Señor nos va a entregar a nuestras vidas. Es la paz que Dios va a dejarnos. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz que el Señor nos ha dejado, no como el mundo la da. En el mundo encontrarás paz temporal, pero con el Señor vamos a encontrar una paz aún en medio de dificultades. Aún en medio de dificultades. Hermanos, necesitamos mirar. Justo cuando estamos sufriendo, cuando estamos convulsionando dentro de nuestra vida, ahí es donde debe funcionar la paz que Dios nos ha dado. En el momento de la crisis, paz. Ahí tenemos que saber, y la paz es contenerse antes de reaccionar. Cuando pasa un temblor, ¿qué nos sugieren los sismólogos? ¿Qué piden cuando hay un temblor? ¿Qué pide? ¿Qué te pide los bomberos, las personas que saben del tema? Calma, paz, tranquilidad. No salgan corriendo, salgan uno por uno, paz, tranquilidad. No se incomoden. No estén corriendo por aquí porque más daño vamos a causar. Y se dice, hermanos, que en aquellos momentos difíciles, convulsionados, cuando había temblores, la mayor muerte que causó no fue el temblor, sino la gente que salió atropellando a otros, pisándolos, y mucha gente murió por asfixia, por pisoteos, por golpes, por caídas. Pero por el terremoto murieron pocos. Hermano, creo que debemos aprender a tener paz. La paz que Dios nos ha dado debe salir cuando hay esos momentos difíciles. Cuando la familia discute, por ejemplo, cuando hay discusiones, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, ahí es donde se le demanda la paz. Y la Biblia nos dice: si encuentras la paz, síguela. Si encuentras la paz, síguela, hermano. Vamos a mirar Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice la Escritura de esta manera, 3:15 de Colosenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la misma y a la que mismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, sed agradecidos. Y la paz de Dios te gobierne en esos momentos difíciles. Que la paz de Dios dirija tu vida cuando tú estás en un conflicto interno, en un conflicto externo, en un conflicto familiar, en un conflicto social, en un conflicto de necesidades, de problemas. Que la paz de Dios gobierne tu vida. Y necesitamos, hermanos, seguir en esa paz. Alguien dice: no, oye, estoy soportando tanto que no puedo, estoy resistiendo, me estoy teniendo paz, estoy teniendo tranquilidad, pero esto ya no. Ese tipo de acción, o sea, ese tipo de exabruptos, podemos decir, ese tipo de explosiones, debemos tener mucho cuidado. Hay que mantener la paz, pero hay que conservarla, la paz. O sea, no porque pastor, estoy soportando mucho tiempo ya viene esto 1, 2, 3, 4, no, ya son 5, 10, 15, 20 veces. Pastor, es lo mismo. No, y he tenido tranquilidad, me he sabido contener. Pero hermano, debes continuar conteniéndote.
porque el Señor nos ha llamado a paz. Pero yo no tengo que explotar. Es como una olla a presión, ¿no? Cuando la olla a presión se llena de bastante vapor, dispara y aún sale disparado la tapita, ¿no? Tenemos que tener, no podemos ser ollas presiones. Nosotros, hermanos, tenemos la capacidad y tenemos la paz de Dios que nos va a dar la tranquilidad si es que nosotros nos dejamos gobernar. Necesitamos, hermanos, practicar esto y seguirla, buscarla, estar en paz con todos los hombres, dice el libro de Romanos, con todos los hombres. No solamente está diciendo los creyentes, aún los incrédulos, con todos los hombres, estar en paz. Hermano, es difícil, pero ese es el mandato de Dios. Es una lucha constante, pero es la ordenanza de Dios. Y si quieres amar tu vida y quieres tener días buenos, sujeta tu lengua. Aprendamos a hablar, ¿no? Apartémonos del mal. Busquemos la paz y sigamos, hermano. Versículo 12 es importante antes de concluir. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su oración, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dos cosas importantes, dos cosas muy importantes. Los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre las personas que buscan hacer la palabra de Dios, que buscan cumplir la palabra de Dios. Sobre aquellas personas que tienen un corazón de Dios. Dios siempre está mirando sobre los justos, sobre sus hijos. Pero qué tristeza que los oídos de Dios y los ojos de Dios siempre están en contra de aquellos que hacen el mal. Esperamos que los cristianos no hagamos lo malo, porque si estamos haciendo lo malo, la Biblia nos dice que los ojos de Dios están lejos de nosotros. Pero si hacemos lo correcto, lo justo, hermanos, siempre los ojos del Señor y los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. Cuán necesario es, mis amados hermanos, entender claramente esto. Y vamos a mirar dos versículos que hablan acerca de las cosas por las cuales Dios está siempre mirando a sus hijos. Vamos a mirar Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Versículo 15. 34, 15. Dice de esta manera: los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Qué bonito salmo, hermanos, para los justos. Todo lo que hace el Señor por los justos. ¿No quisieras que Dios haga esto por ti? ¿No quisieras que Dios esté obrando día tras día en tu vida? Escuchando tus oraciones, mirando tus conductas, mirando tu comportamiento, mirando tu vida y bendiciéndote. Qué hermoso texto, hermanos. Y vamos a mirar en el libro de Juan, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos
que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste todavía, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Hermanos, tenemos que ver que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué tipo de oración oye a los pecadores? ¿Qué tipo de oración oye a los pecadores? Solamente la oración de arrepentimiento. Nada más. Al pecador Dios le escucha cuando se arrepiente de sus pecados. Nada más. Pero gloria a Dios, que Dios sí oye a aquellos que hacen su voluntad, que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que temen a Dios, a ellos sí los oye. Entonces, mis amados hermanos, ¿en cuál de los dos lados nosotros estamos? No creo que estemos en el lado de los pecadores. Creemos que estamos en el lado de los que tememos a Dios. Hay temor de Dios en nuestras vidas. Entonces, si oramos, Dios nos oye. Pero recuerden, hermanos, que a los pecadores Dios no oye. Mi amado hermano, necesitamos nosotros mirar estos versículos y hacer de nuestra vida una vida que agrade a Dios. Una vida que dé gloria a Dios. Una vida que honre al Altísimo con nuestra vida. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Que el Señor siga derramando más y más bendición a nuestros hogares. Vamos a orar.